El aroma a carbón y carne de primera calidad inundaba mi jardín de 250 metros cuadrados, ese mismo césped que yo misma había replantado 3 veces en las últimas 2 décadas. 15 personas, entre amigos de mi hija y familiares políticos, bebían el champán francés que yo había comprado, celebrando un domingo que para mí tenía sabor a despedida. Desde mi silla en la cabecera, observaba cómo Verónica, mi hija mayor, se movía entre los invitados con esa elegancia ensayada que heredó de su padre, pero con una frialdad que definitivamente había cultivado ella sola. Nadie me había preguntado si quería organizar este asado. Simplemente asumieron, como han hecho con mi tiempo y mi dinero durante los últimos 10 años, que la abuela Isadora estaría encantada de servir de anfitriona invisible en su propia propiedad. La brisa de la tarde agitaba las servilletas de lino y yo acariciaba discretamente el borde afilado de un sobre oculto bajo mi plato. Mi único salvavidas en este mar de ingratitud. Verónica golpeó su copa con un tenedor de plata, reclamando el silencio de la concurrencia con esa necesidad narcisista de ser el centro de gravedad de cualquier habitación. Adrián, mi yerno, permanecía a su lado con esa sonrisa vacía y cobarde de quien sabe que está a punto de cometer una injusticia, pero prefiere la comodidad al honor. Romelia, mi consuegra, estaba sentada justo frente a mí, criticando por lo bajo la temperatura del vino, mientras calculaba con la mirada las dimensiones de mi terraza, como si ya estuviera mentalmente redecorando el espacio. El silencio se hizo denso, cargado de una expectativa teatral que mi hija saboreaba. Yo sabía lo que venía. Los había escuchado susurrar en la cocina, planeando la estocada final contra mi dignidad, sin saber que la arquitecta que diseñó esta casa también sabía cómo demolerla sin ensuciarse las manos. Familia, amigos, gracias por venir, comenzó Verónica, pasando un brazo posesivo por los hombros de su suegra. Hoy no solo celebramos el cumpleaños de Adrián, sino que tenemos un anuncio muy especial que nos llena de amor y solidaridad. Hizo una pausa dramática, buscando mi mirada, no para pedir permiso, sino para imponer su voluntad con la fuerza de los hechos consumados ante testigos. Hemos decidido que ya es hora de que la abuela Romelia tenga la comodidad que merece. Su ciática ha empeorado y las escaleras de su apartamento son una tortura. Así que con el corazón en la mano, hemos decidido que se mude aquí, a esta casa, para que podamos cuidarla entre todos, como la gran familia unida que somos. Los invitados aplaudieron, conmovidos por una generosidad que, por supuesto, no les costaba ni un centavo a ellos, ignorando completamente a la dueña de la casa. Entonces, llegó el golpe, la frase que Verónica había estado guardando para humillarme públicamente bajo el disfraz de la logística familiar. Se giró hacia mí, con una dulzura empalagosa que ocultaba veneno puro, y delante de todos, disparó. «Mamá, no te importa pasarte al cuarto de servicio, ¿verdad? Romelia necesita el baño con tina de la recámara principal por su condición médica, y tú apenas usas todo ese espacio». El silencio que siguió no fue de incomodidad, sino de expectativa. Esperaban mi sumisión habitual, mi asentimiento silencioso. Para ellos, yo ya no era Isadora Peñalver, la arquitecta respetada. Era un mueble viejo que podía arrastrarse al rincón más oscuro de la casa para dar paso a la novedad. El cuarto de servicio, un espacio sin ventanas, diseñado para el almacenamiento, era lo que mi propia hija consideraba que yo valía después de haber pagado su educación, sus bodas y sus deudas. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello, pero no era vergüenza, era una indignación fría y calculadora, similar a la que sentía en las obras cuando un contratista intentaba engañarme con materiales de segunda. Mi pulso se mantuvo firme. Si hubiera sido la Isadora de hace 5 años, habría llorado o habría suplicado un poco de respeto en privado. Pero esa mujer había muerto lentamente, asesinada por 1000 cortes de ingratitud. Miré a Romelia, que ya sonreía con la satisfacción de la victoria, y luego a Adrián, que evitaba mis ojos mirando sus zapatos italianos comprados con mi dinero. Respiré hondo, tomé un sorbo de mi copa y dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para ponerlos nerviosos, solo un poco.
Antes de entregar la actuación de mi vida, sonreí, una curva suave en mis labios, que no llegó a mis ojos, y con una voz serena, carente de cualquier temblor, respondí: «Claro, hija, no te preocupes por los detalles. Te aseguro que el espacio será todo suyo, antes de lo que creen». Mi tono fue tan tranquilo que lo confundieron con resignación. Verónica soltó el aire que contenía, y Romelia aplaudió, encantada. «Ay, gracias, Isadora, siempre tan comprensiva. Ya verás que le daré un toque más moderno a esa habitación. Esos colores tierra que tienes ya pasaron de moda», dijo mi consuegra, sin perder un segundo para clavar el siguiente puñal. Los invitados volvieron a sus conversaciones, satisfechos de que el problema de la vieja se hubiera resuelto sin drama, brindando por la bondad de mi hija sin saber que estaban presenciando el prólogo de su ruina financiera. Bajo la mesa, mi mano derecha se deslizó hacia mi regazo, levantando levemente la esquina de la servilleta de tela. Allí, oculto a la vista de todos, descansaba el borde azul de un boleto de avión de primera clase con destino a Madrid. Salida mañana a las 10:00 am, vuelo solo de ida. Junto a él, doblado con precisión milimétrica, estaba la esquina de un cheque de gerencia, certificado por el banco. $385.400. Era el precio de mi libertad, el saldo neto de la venta de esta casa, que ellos creían suya por derecho divino. Tocar ese papel texturizado me daba la fuerza para soportar sus risas y sus planes de remodelación. Ellos brindaban por mi desplazamiento. Yo brindaba en silencio por mi desaparición. Observé cómo Adrián sacaba su teléfono, probablemente para presumir con sus amigos de que finalmente habían solucionado el tema de su madre sin gastar un peso. Verónica ya estaba dando instrucciones a la empleada doméstica, a quien yo pagaba, para que empezara a vaciar mi armario mañana mismo a primera hora. La ironía era deliciosa. Mi armario ya estaba vacío. Mis joyas, mis documentos importantes y mis recuerdos más preciados ya no estaban en la casa. Lo que quedaba arriba eran cajas llenas de ropa vieja y baratijas que había comprado en mercadillos para mantener la ilusión de normalidad. No tenía ni idea de que estaban celebrando en una propiedad que, legalmente, desde hace 72 horas, pertenecía a Dental Corp, una corporación médica que no tenía ningún interés en mantener inquilinos morosos. La fiesta continuó hasta el atardecer. Yo permanecí sentada, interpretando mi papel de matriarca desplazada, asintiendo a sus comentarios, condescendientes. «Es lo mejor, mamá. Estarás más acompañada», me decía Verónica cada vez que pasaba cerca, tratando de aliviar su propia conciencia, si es que le quedaba alguna. Cada minuto que pasaba era un minuto menos que tenía que soportar esta farsa. Miré mi reloj. Faltaban menos de 18 horas para que el equipo de seguridad de los nuevos dueños llegara a tomar posesión. Mañana, cuando intentaran meter los muebles de Romelia en mi habitación, se encontrarían con que la cerradura de mi vida había sido cambiada para siempre. Bebí el último trago de champán. Estaba caliente, pero nunca nada me había sabido tan dulce como esa venganza silenciosa. Mientras las risas de mis invitados ajenos a la verdad llenaban el aire, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, repasando la contabilidad emocional y financiera que me había traído hasta este preciso instante de ruptura definitiva. No se llega a vender la casa familiar y huir del país por un simple capricho de una tarde de domingo. Es el resultado de una erosión lenta y constante, como el agua que perfora la piedra durante décadas. Recordé las 240 cuotas de la hipoteca que pagué religiosamente sola, mes tras mes, durante 25 años, después de que mi esposo falleciera dejándome con deudas y una hija adolescente. Cada centavo de mi salario como arquitecta se destinó a asegurar este techo, privándome de vacaciones, ropa nueva y cenas fuera, bajo la premisa sagrada de que estaba construyendo un patrimonio para el futuro de Verónica. Sin embargo, en algún punto del camino, mi hija dejó de ver mi esfuerzo como un regalo y empezó a verlo como una obligación contractual de mi existencia. Hice un cálculo mental rápido, una suma dolorosa que había evitado durante demasiado tiempo para no amargarme el corazón,
pero que ahora brillaba con la claridad de los números rojos en un balance de quiebra. En la última década, había desembolsado más de $40,000 en préstamos familiares que jamás regresaron a mi cuenta bancaria. No eran ayudas para emergencias médicas o tragedias inevitables, sino subvenciones para un estilo de vida que ellos no podían costear, pero que insistían en mantener para las redes sociales. Yo era su red de seguridad invisible, el banco que nunca cerraba y que no cobraba intereses, permitiendo que Adrián cambiara de coche cada 2 años, mientras yo conducía el mismo sedán modesto desde hacía 15. La generosidad de una madre tiene un límite, y el mío se había trazado con la tinta indeleble de la ingratitud sistemática. La primera gran grieta en mi lealtad ciega ocurrió hace exactamente 10 años, una noche lluviosa de martes, que quedó grabada en mi memoria con la precisión de un trauma. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Verónica, histérica, apenas vocalizando entre sollozos que Adrián había sido detenido por una confusión administrativa en su negocio de importaciones. La realidad era menos poética. Una estafa menor que requirió una fianza inmediata para evitar que durmiera tras las rejas y manchara su inmaculado récord. Necesitaban $15,000 en efectivo antes del amanecer, una suma que, por supuesto, no tenían líquida porque todo su capital estaba invertido en apariencias. Sin dudarlo, porque eso es lo que hacen las madres, corrí a mi caja fuerte, sacando el único activo real que me quedaba de mi propia madre. A la mañana siguiente, con el corazón encogido y la dignidad en el suelo, entré en una casa de empeño del centro, un lugar sórdido que olía a desesperación y tabaco rancio. Sobre el mostrador de vidrio rayado, deposité el juego de esmeraldas y diamantes que había pertenecido a mi abuela, una herencia familiar de 1920 que planeaba dejarle a mi nieta. El tasador me ofreció una fracción de su valor real, pero la urgencia no permitía negociaciones. Salí de allí con un cheque por $15,000 y un vacío en el pecho que nunca se llenó. Adrián prometió devolverme el dinero en cuanto se aclarara el malentendido, jurando por su honor. Han pasado 3.650 días desde entonces y no he recibido ni un solo dólar, ni una disculpa, ni siquiera una mención de aquellas joyas que sacrifiqué para salvar su reputación. Pero el abuso financiero, aunque doloroso, era soportable comparado con la invasión descarada de mi espacio vital y mi paz mental. Hace 4 años, decidieron que su apartamento de 100 metros cuadrados necesitaba una remodelación integral para adaptarse al concepto de espacios abiertos que estaba de moda en las revistas. La obra duraría, según el contratista optimista, 3 semanas. Según la realidad de la incompetencia, duró 6 meses interminables. Por supuesto, la solución lógica para ellos no fue alquilar un lugar temporal, sino mudarse a mi casa con sus maletas, sus ruidos y su total falta de respeto por mis horarios. Lo que comenzó como una estancia breve se convirtió en una ocupación hostil, donde yo pasé a ser una inquilina incómoda en mi propia residencia. Durante esos 180 días de tortura doméstica, fui desterrada de mi habitación principal, la misma que ahora querían para Romelia, bajo el pretexto de que Adrián necesita espacio para trabajar y tú solo duermes. Terminé durmiendo en el sofá-cama del estudio, un mueble viejo con un resorte roto que se clavaba en mi espalda baja cada noche, provocándome dolores lumbares que requerían analgésicos diarios. Mientras yo intentaba descansar en ese potro de tortura, los escuchaba reír y ver televisión en mi cama king size, usando mi baño privado y consumiendo mi electricidad como si fuera un recurso natural inagotable. Ni una sola vez me preguntaron si estaba cómoda. Asumieron que mi sacrificio era el precio justo por su compañía, sin entender que su presencia me estaba costando la salud. Cuando finalmente se marcharon, dejando tras de sí paredes rayadas y una factura de servicios públicos que triplicaba mi consumo habitual, pensé que recuperaría mi libertad. Qué ingenua fui al creer que la jubilación sería mi tiempo dorado. El día que cumplí 65 años, el día oficial de mi retiro tras 40 años dibujando planos y supervisando obras bajo el sol, organicé un pequeño almuerzo esperando celebrar mi nueva etapa de viajes y cursos de pintura.
Verónica llegó con una tarta barata de supermercado y, más importante, con mis 3 nietos, de 2, 5 y 7 años en ese momento. ¡Sorpresa, mamá! Ahora que no trabajas, tendrás todo el tiempo del mundo para disfrutar de los niños, exclamó, dejando las mochilas de los chicos en el recibidor. Aquello no fue una visita, fue una asignación de puesto laboral no remunerado. Sin consultarme, habían cancelado la guardería y la niñera de las tardes, asumiendo unilateralmente que la abuela ociosa se haría cargo de la crianza de 3 menores llenos de energía. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, mi casa se convirtió en una guardería caótica donde yo cocinaba, limpiaba, ayudaba con tareas escolares y mediaba peleas, terminando cada jornada exhausta y con las articulaciones inflamadas. Me ahorraron, según mis cálculos conservadores, unos $1.500 mensuales en cuidado infantil durante 3 años consecutivos. ¿Mi salario? Un beso apresurado en la mejilla y un «Gracias, ma. No sé qué haríamos sin ti», dicho mientras miraban el celular. La explotación se volvió tan rutinaria que dejaron de disimularla. Adrián solía bromear en las reuniones, familiares diciendo que yo era el activo más valioso de la empresa, refiriéndose a su familia, sin darse cuenta de la cruel verdad de sus palabras. Yo no era una madre ni una suegra para ellos. Era un recurso logístico y financiero, una extensión de su patrimonio que se depreciaba con el uso pero que seguía siendo funcional. Me quitaron mi tiempo, mi dinero, mi espacio y, lo más grave, mi identidad como mujer independiente. Me redujeron a una función, proveedora de soluciones gratuitas, y yo, por miedo a la soledad, por ese terror atávico a ser abandonada en la vejez, permití cada transgresión, cada falta de respeto, cada invasión, alimentando al monstruo que hoy se sentaba a mi mesa, exigiendo mi dormitorio. Recuerdo una tarde específica, hace 6 meses, cuando me enfermé con una gripe fuerte que me tumbó en cama con 40 grados de fiebre. Llamé a Verónica para decirle que no podía cuidar a los niños ese día. Su respuesta no fue de preocupación por mi salud, sino de irritación por el inconveniente logístico. «¿Y ahora qué hago, mamá? Tengo pilates a las 10. Tómate algo fuerte y ábreles la puerta. Ellos se entretienen solos con la tablet». En ese momento, tiritando bajo las mantas, algo se rompió dentro de mí que ya no tuvo arreglo. Me di cuenta de que si yo moría ese día, su único lamento real sería tener que buscar y pagar a alguien que me reemplazara. Fue la epifanía más dolorosa y liberadora de mi vida. El amor incondicional no podía ser una patente de corso para el abuso. Esa misma semana comencé a investigar, a observar, a escuchar detrás de las puertas, dejando de ser la víctima pasiva para convertirme en la arquitecta de mi propia liberación. Empecé a notar los patrones, las miradas cómplices entre Adrián y Verónica, los documentos que dejaban descuidados, seguros de que la vieja no entendía de finanzas modernas. Descubrí que la generosidad de traer a Romelia no era un acto de amor filial, sino una maniobra estratégica para ocupar la casa por completo. Ellos no querían convivir conmigo. Querían desplazarme, arrinconarme hasta que yo misma decidiera irme o morirme, dejándoles el camino libre hacia la propiedad total del inmueble. Pero subestimaron un detalle crucial. Yo había diseñado los cimientos de esta casa y sabía exactamente dónde estaban las grietas estructurales de su plan. Regresé al presente, al sabor metálico del champán caliente y a la visión de Romelia midiendo mis cortinas con la mirada. La historia de mis sacrificios ya no era una carga pesada sobre mis hombros, sino el combustible que alimentaba mi decisión irrevocable. Cada dólar no devuelto, cada noche en el sofá, cada hora de niñera forzada, se había convertido en un ladrillo en el muro que ahora levantaba entre ellos y yo. Ya no sentía culpa. La culpa es un lujo que no pueden permitirse quienes luchan por su supervivencia emocional. Apreté el cheque en mi bolsillo una vez más, sintiendo el papel crujir suavemente. Mañana, cuando se dieran cuenta de que la gallina de los huevos de oro había volado del gallinero, llevándose el nido entero, entenderían que la paciencia de una madre tiene un precio, y ellos acababan de recibir la factura final. Todo comenzó con una intuición.
ese sexto sentido que desarrollamos las madres y que a menudo preferimos ignorar para no rompernos el corazón. La gripe de hace 6 meses no solo me dejó postrada en cama, sino que me volvió invisible a los ojos de mi familia, convirtiéndome en una presencia fantasmal que observaba desde las sombras. Durante esas semanas de convalecencia, mientras ellos creían que yo dormía bajo el efecto de los antigripales, empecé a notar los descuidos, las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación y las miradas de impaciencia que Verónica lanzaba al calendario. Dejé de ser la matriarca para convertirme en una espía en mi propio hogar, moviéndome con el sigilo que me enseñaron los años de caminar por obras en construcción sin ser detectada. La confianza ciega se había disipado, reemplazada por una curiosidad mórbida y dolorosa por descubrir la profundidad real de su desprecio. La primera evidencia tangible apareció un jueves por la noche, cuando el silencio de la casa era solo interrumpido por el zumbido del refrigerador. Verónica había dejado su tablet de última generación, esa que yo le regalé la Navidad pasada por $1,200, olvidada sobre la mesa de centro del salón con la pantalla aún iluminada. Me acerqué con el corazón palpitando, sintiéndome una intrusa en la intimidad de mi hija, pero la necesidad de saber era más fuerte que la culpa. La contraseña no había cambiado. Seguía siendo la fecha de nacimiento de su primogénito, una combinación de 6 dígitos que tecleé con dedos temblorosos. La pantalla se desbloqueó, revelando un documento PDF abierto en la aplicación de correo. Borrador de solicitud de crédito hipotecario, Banco Internacional. Me senté en el sofá, ajustando mis gafas de lectura, y comencé a leer con el ojo crítico de quien ha revisado cientos de contratos de obra. No era un préstamo personal pequeño. Era una solicitud por $200,000 para una inyección de capital al negocio de importaciones de Adrián, que, según sabía, estaba al borde de la quiebra técnica. Mis ojos bajaron rápidamente a la sección de garantías, y allí estaba, escrito con una claridad tipográfica que me heló la sangre. Bien inmueble, residencia unifamiliar, calle Los Robles 45. Mi dirección. Mi casa, mi único patrimonio. Ellos ya estaban negociando con mi techo como si fuera suyo, falsificando mi consentimiento en un borrador, que solo esperaba el momento oportuno para ser legalizado. El documento detallaba un plan de pagos a 20 años, que ellos jamás podrían cumplir con sus ingresos actuales, lo que significaba que la ejecución hipotecaria era una certeza matemática, no una posibilidad remota. Al final de la página, una nota al margen escrita digitalmente por Adrián decía: pendiente firma de la titular, trámite en proceso de convencimiento. Convencimiento. Esa era la palabra que usaban para describir la manipulación emocional sistemática a la que me sometían. Sentí una náusea profunda, no física, sino moral. Estaban dispuestos a arriesgar mi vejez y mi seguridad habitacional para tapar los agujeros financieros de un negocio mal gestionado, apostando mi casa en una ruleta rusa donde yo tenía todas las de perder. Cerré el archivo, asegurándome de dejar la tablet exactamente en el mismo ángulo en que la encontré, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche no dormí. Mi mente repasaba cada interacción reciente, cada vez que Adrián me hablaba de oportunidades de inversión o Verónica mencionaba lo grande y costosa que era mantener esta casa. Todo era parte de un guión preestablecido. Sin embargo, una parte de mí, esa parte ingenua y maternal que se resiste a morir, buscaba una excusa, una explicación alternativa. Quizás era solo un borrador, fantasioso, un ¿qué pasaría si? Y no un plan real. Necesitaba más pruebas para confirmar que no era solo codicia, sino traición premeditada. Y la confirmación llegó 3 días después, de la forma más cruel posible. Era domingo por la tarde y yo descansaba en el sillón orejero de la sala, con una manta sobre las piernas y los ojos cerrados, fingiendo una siesta profunda mientras el televisor murmuraba un documental sobre leones. Verónica y Adrián entraron riendo, cargados con bolsas de compras, de diseñador, ignorando mi presencia como se ignora a un mueble viejo. Adrián dejó las llaves sobre la consola y sacó su teléfono, reproduciendo un audio de WhatsApp en altavoz, confiado en mi supuesta sordera selectiva
o en mi sueño pesado. La voz que salió del aparato era la de Verónica, grabada horas antes, probablemente enviada a su esposo mientras él estaba en otra tienda. El sonido era nítido, cortante, y se clavó en mi pecho como un picayelo. «Amor, no te preocupes por los plazos del banco», decía la voz de mi hija, con un tono pragmático que me desconoció. «Hablé con el geriatra amigo de papá. Mi mamá no dura 2 años más con este ritmo. Su corazón está cansado y el estrés de los niños la está acabando. En cuanto falte, la casa es 100% nuestra. Vendemos, pagamos todo y pasamos a tu madre al anexo reformado. Solo hay que aguantar un poco más sus manías». Adrián soltó una risita cómplice y respondió al aire. «2 años es mucho tiempo, pero si la presionamos con lo de tu madre viviendo aquí, quizás se vaya antes a un asilo por voluntad propia». Me quedé inmóvil, controlando hasta el ritmo de mi respiración para no delatarme. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por mi mejilla y se perdió en la tela del cojín, pero no hice ningún sonido. No solo estaban esperando mi muerte, estaban contando con ella como parte de su estrategia financiera. No dura 2 años más. Me habían puesto fecha de caducidad, como a un cartón de leche. Y lo más aterrador era la mención del estrés de los niños. La está acabando. Sabían que cuidarlos me agotaba. Sabían que me estaba matando lentamente. Y en lugar de ayudarme, lo veían como un acelerador conveniente para sus planes de herencia anticipada. Esa tarde la tristeza se transformó en una ira fría, metálica. Me levanté cuando se fueron a la cocina, sintiéndome extrañamente vigorizada por la revelación. Si ellos me consideraban un obstáculo moribundo, yo les demostraría que estaba más viva y lúcida que nunca. Aproveché que Adrián se duchaba para entrar en su despacho, un lugar que solía ser mi estudio de pintura y que él había colonizado con su desorden administrativo. Necesitaba ver ese famoso anexo del que hablaban. Busqué entre las pilas de papeles hasta encontrar un cuaderno de bocetos con el logo de la constructora de un amigo suyo. Lo abrí y allí estaba, dibujado con trazos burdos pero comprensibles para una arquitecta. El plano de mi futuro. El dibujo mostraba la planta de mi casa, la habitación principal, mi santuario de 40 metros cuadrados, con baño en suite y vestidor. Estaba etiquetada como suite principal, Romelia. Al lado, habían dibujado la demolición de la pared que daba al jardín para hacer una terraza privada. Mis ojos buscaron mi nombre, mi espacio en este nuevo orden familiar. Lo encontré en el patio trasero. Habían bosquejado la conversión del antiguo cuarto de herramientas y depósito, una estructura de apenas 15 metros cuadrados sin aislamiento térmico, etiquetándolo como cuarto mamá, servicio. No había baño privado, solo un inodoro y un lavamanos dibujados en una esquina, separados por un biombo. Analicé las cotas del dibujo con horror profesional. 15 metros cuadrados. Eso es lo que asignaban a la mujer que les dio la vida y les pagó la educación. No había espacio para mi mesa de dibujo, ni para mis libros, ni siquiera para mi armario completo. Era una celda de espera para la muerte. Observé las notas al margen. Piso vinílico, barato, ventana fija, seguridad, puerta con cerradura exterior. ¿Cerradura exterior? Eso no era una habitación, era una jaula. Pretendían encerrarme, controlarme, apartarme de la vista de sus visitas mientras ellos disfrutaban de los espacios que yo diseñé y construí con tanto esfuerzo. La crueldad del diseño era tan palpable que podía tocarla. No era solo falta de espacio, era una declaración de intenciones sobre mi estatus en la jerarquía familiar. Yo estaba por debajo del perro, que al menos dormía en la alfombra de la sala. Pero faltaba una pieza más en este rompecabezas de la infamia, una que confirmara la urgencia de sus acciones. La encontré en la papelera de reciclaje bajo el escritorio, arrugada en una bola compacta de papel bond. La alisé con cuidado sobre la mesa. Era la impresión de un correo electrónico enviado por un bufete de abogados especializado en derecho de familia. El asunto rezaba: consulta sobre declaración de interdicción por senilidad precoz. La fecha era de hace apenas una semana. El texto, redactado en jerga legal fría, explicaba los requisitos para declarar a un adulto mayor incapaz de administrar sus bienes
y transferir la tutela legal y financiera a los hijos. Leí las líneas resaltadas con marcador amarillo por Adrián. Informes médicos que sugieran deterioro cognitivo, testimonios de conductas erráticas, olvidos frecuentes. De repente todo cobró sentido. Las veces que Verónica me preguntaba, «Mamá, ¿dónde dejaste las llaves?», cuando ella misma las había movido. Las ocasiones en que insistían en que yo había olvidado una conversación que nunca tuvimos. No eran bromas ni preocupaciones genuinas. Estaban construyendo un expediente. Estaban practicando gaslighting, manipulando mi percepción de la realidad para hacerme dudar de mi propia mente y, eventualmente, usar esas dudas como evidencia ante un juez para quitarme el control de mi vida antes de que mi corazón dejara de latir. La evidencia era abrumadora, incontestable y brutal. 4 pruebas tangibles. El borrador de la hipoteca que robaba mi patrimonio, el audio que deseaba mi muerte, los planos que me relegaban a un trastero y la consulta legal que buscaba anularme como persona jurídica. Ya no había espacio para la duda ni para la esperanza de redención. Mis hijos, o al menos la hija que crié, y el hombre con el que se casó, se habían convertido en depredadores que acechaban a su presa herida. Me quedé de pie en medio de ese despacho ajeno, sosteniendo el papel arrugado, y sentí cómo el miedo se evaporaba para dar paso a una determinación de acero. Ya no era Isadora la madre abnegada, ni la abuela disponible, ni la viuda solitaria. En ese momento, volví a ser Isadora Peñalver, la arquitecta que calculaba estructuras de carga y resistencia de materiales. Ellos habían subestimado la integridad estructural de su víctima. Pensaban que los cimientos de mi carácter estaban podridos por la edad, pero iban a descubrir que el hormigón, armado, fragua y se vuelve más duro con el tiempo. Miré el reloj. Tenía tiempo. Si ellos jugaban al ajedrez esperando que yo fuera un peón, yo patearía el tablero y prendería fuego a la mesa. Guardé el papel arrugado en mi bolsillo, junto con mi dignidad recuperada. Salí del despacho borrando mis huellas, asegurándome de que nada pareciera fuera de lugar. Regresé al sillón, me cubrí con la manta y cerré los ojos, pero esta vez no estaba fingiendo dormir. Estaba visualizando, diseñando, planificando. Necesitaba una estrategia perfecta, un plan de demolición controlada que los dejara sin techo, pero que me permitiera salir intacta de los escombros. Sabía a quién llamar primero. El doctor Julián Cárdenas, mi antiguo amor y el notario más astuto de la ciudad, sería el único aliado capaz de entender la magnitud de esta traición. Esa noche, durante la cena, cuando Verónica me preguntó con falsa dulzura si me sentía mejor de la gripe, la miré a los ojos y sonreí con una serenidad que la desconcertó por un segundo. «Mucho mejor, hija», respondí, cortando mi carne con precisión quirúrgica. «Siento que la niebla se ha levantado y por fin puedo ver todo con claridad». Ella no entendió el subtexto, por supuesto. Pensó que hablaba de mi salud física, sin saber que me refería a la sentencia final de nuestra relación. La decisión estaba tomada. La casa se vendería, pero no para pagar sus deudas, sino para financiar mi libertad. El cronómetro de mi venganza acababa de iniciarse. Mis manos, que horas antes temblaban al sostener la tablet, ahora estaban firmes. Empecé a hacer un inventario mental de mis activos, de mis documentos, de los pasos legales necesarios para una venta express. No podía cometer errores. Un solo paso en falso, y ellos activarían el plan de interdicción. Tenía que ser más rápida, más inteligente y, sobre todo, más despiadada de lo que jamás había sido. Miré a mis nietos, inocentes en este juego de tronos doméstico, y sentí una punzada de dolor, pero recordé el plano del cuarto mamá, y el dolor se endureció. No les haría ningún favor enseñándoles que el abuso es aceptable. Mi última lección para ellos sería sobre el respeto y las consecuencias. Mañana, al amanecer, Isadora la víctima dejaría de existir para dar paso a Isadora la estratega. La mañana siguiente a mi descubrimiento en el despacho de Adrián, no hubo confrontaciones ni lágrimas en la mesa del desayuno. Al contrario, les serví café con una calma que debieron interpretar como sumisión, cuando en realidad era la frialdad de un general que ya ha trazado el mapa de la invasión enemiga. Sabía que el tiempo jugaba en mi contra. El borrador de la hipoteca
y la consulta legal sobre mi capacidad mental eran bombas de relojería con temporizadores invisibles. Mi respuesta no podía ser reactiva. Tenía que ser quirúrgica. Esperé a que salieran. Verónica al gimnasio y Adrián a su oficina para ejecutar el primer paso de mi contraofensiva. Contactar a la única persona que conocía los recovecos de la ley tan bien como yo conocía los cimientos de esta casa. Marqué el número de memoria, un número que no había usado en años pero que jamás había olvidado. Una hora después, estaba sentada en el despacho del doctor Julián Cárdenas, rodeada por el olor familiar a libros viejos, madera de caoba y tabaco de pipa. Julián, con su cabello plateado y esa mirada inteligente que alguna vez me hizo suspirar en la universidad, escuchó mi relato sin interrumpir, revisando las fotos que había tomado de los documentos en la tablet de mi hija. No hubo lástima en sus ojos, solo una comprensión profesional afilada por décadas de ver familias destrozarse por herencias. «Isadora», dijo, entrelazando los dedos sobre su escritorio de nogal, «si ellos inician el proceso de interdicción, congelarán tus activos preventivamente. Necesitamos blindarte antes de que presenten la primera solicitud, y para eso, la venta de la casa no puede ser una transacción normal, tiene que ser un hecho, consumado irreversible». Julián diseñó una estrategia de 2 frentes con la precisión de un relojero suizo. Primero, esa misma tarde, me envió a un colega psiquiatra forense de su total confianza para una evaluación cognitiva exhaustiva. Necesitaba un certificado oficial, fechado y notariado, que acreditara mi plena salud mental y capacidad de juicio, un escudo legal impenetrable contra cualquier acusación de senilidad precoz que Adrián intentara fabricar. Pagué los $500 de la Fausse consulta con efectivo que había ido guardando de la compra del supermercado, asegurándome de no dejar rastro digital. Salí de la clínica 2 horas después, con un dictamen de lucidez superior a la media para mi edad. El primer ladrillo de mi fortaleza legal estaba puesto y el cemento ya estaba secando. El segundo frente era la liquidación del patrimonio. Poner la casa en el mercado abierto con un cartel de «se vende» era imposible. Verónica lo vería en minutos y desataría el infierno. Necesitábamos una venta privada, off-market, a un comprador corporativo que valorara la ubicación y el terreno más que la estructura sentimental de la vivienda. Julián sacó una carpeta azul de su archivo. Dental Corp. Era un consorcio médico buscando expandirse en la zona, desesperados por un local con nuestra zonificación y metros cuadrados para su nueva clínica insignia. No buscaban un hogar, buscaban una propiedad llave en mano para demoler o reformar radicalmente. Era perfecto. No habría visitas de familias curiosas los domingos, solo auditores y arquitectos que yo podría hacer pasar por técnicos de mantenimiento. La negociación se llevó a cabo enteramente a través de correos cifrados y llamadas en el despacho de Julián. Dental Corp ofreció inicialmente $420,000, argumentando los costos de remodelación para uso clínico. Yo, canalizando mi experiencia de 40 años en el sector, contraoferté con un dossier detallado sobre la plusvalía del suelo y la calidad de las instalaciones eléctricas e hidráulicas que yo misma había renovado. Cerramos en $450,000 con una condición no negociable por mi parte, una cláusula de confidencialidad absoluta hasta el momento de la toma de posesión y un pago inmediato vía transferencia electrónica. Ellos aceptaron, pero impusieron su propia condición. Necesitaban el inmueble vacío y libre de ocupantes en un plazo máximo de 30 días. Tenía un mes para desmantelar mi vida sin que nadie se diera cuenta. Comenzó entonces la Operación Hormiga. Durante las siguientes 2 semanas, transformé mi rutina diaria en una fachada de limpieza obsesiva. Les dije a Verónica y Adrián que estaba ordenando la casa para hacer espacio a la llegada de Romelia. Una mentira que tragaron con avidez porque alimentaba su propio egoísmo. Compré docenas de cajas de cartón y comencé a empacar mis pertenencias más valiosas. Mis libros de arquitectura, mis colecciones de vinilos, los álbumes de fotos familiares antiguos que ellos nunca miraban. Etiquetaba las cajas con un marcador negro grueso
donaciones parroquia o ropa vieja, basura. Ellos veían a una anciana deshaciéndose de sus trastos. Yo veía a una mujer salvando su historia personal en contenedores de cartón corrugado. El verdadero desafío fue sacar las cosas de la casa sin levantar sospechas. Contraté un servicio de almacenamiento privado al otro lado de la ciudad. Cada mañana, aprovechando sus ausencias, cargaba el maletero de mi viejo sedán con 3 o 4 cajas para la iglesia y las llevaba al depósito. Fue un trabajo físico agotador, subiendo y bajando escaleras con las rodillas doliendo. Pero la adrenalina del engaño actuaba como el mejor analgésico. En uno de esos viajes, saqué el cuadro original de un pintor local cotizado que colgaba en el pasillo. Lo sustituí por una lámina barata con un marco similar. Verónica tardó 3 días en notar el cambio, y cuando lo hizo, le dije despreocupadamente que lo había llevado a restaurar para que luciera bien para su suegra. Su desinterés por el arte jugó a mi favor. Ni siquiera preguntó por el recibo. Mientras vaciaba los armarios, Julián gestionaba la ingeniería financiera. Abrimos una cuenta bancaria internacional en una jurisdicción con fuertes leyes de privacidad, una cuenta blindada a la que ni Adrián ni sus acreedores podrían acceder jamás, ni siquiera con una orden judicial local. Era el cofre del tesoro donde aterrizaría mi futuro. Verifiqué los documentos de apertura con una lupa, asegurándome de que mi nombre fuera el único autorizado y que, en caso de mi fallecimiento, los fondos pasaran a un fideicomiso benéfico y no a mis herederos forzosos. Esa fue mi pequeña venganza póstuma. Si lograban matarme de un disgusto, lo único que heredarían serían mis deudas inexistentes. La tensión aumentó hace una semana, cuando el tasador de Dental Corp vino a hacer la inspección final estructural. Lo presenté a la empleada doméstica como un técnico de plagas que venía a revisar si había termitas antes de la llegada de Romelia. El hombre, un ingeniero joven que conocía mi reputación profesional, jugó su papel a la perfección, golpeando paredes y midiendo habitaciones con una cinta láser, mientras yo le guiñaba un ojo a espaldas de la muchacha. El informe fue impecable. La casa estaba en perfectas condiciones, lista para la transferencia. Esa noche, Adrián comentó durante la cena que le parecía excelente que estuviera revisando lo de las termitas, sugiriendo que debería pagar yo la fumigación completa. Sonreí y le dije: «No te preocupes, el tratamiento será radical y definitivo». Hace 3 días llegamos al punto de no retorno. Me vestí con mi mejor traje sastre. Les dije que iba a tomar el té con unas amigas del club de jardinería y me dirigí a la notaría de Julián para la firma de la escritura de compraventa. No hubo ceremonia, solo el sonido rítmico de los sellos sobre el papel y el zumbido de la impresora. Al estampar mi firma digital en la tablet del notario, sentí un vértigo momentáneo. Estaba vendiendo el lugar donde vi crecer a mi hija, donde velé a mi esposo, donde había puesto cada azulejo. Pero luego recordé el plano del cuarto de servicio y la mano no me tembló. Vendí mi pasado para comprar mi futuro. La casa, legalmente, dejó de ser mía a las 11:42 a.m. de ese jueves. La transferencia bancaria llegó 48 horas después, tal como estipulaba el contrato. Estaba en la cola del Healthy and Just supermercado comprando la carne para el asado de despedida cuando mi teléfono vibró con una notificación segura. Abrí la aplicación bancaria discretamente, protegiendo la pantalla con mi bolso. El saldo brillaba en verde neón. $385.400 netos tras impuestos y comisiones legales. Me quedé mirando la cifra, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos, no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que casi me doblan las rodillas. Tenía el poder, de nuevo. Tenía opciones. Compré el champán más caro de la estantería, no para ellos, sino para celebrar mi victoria secreta. Con el dinero asegurado, ejecuté la fase logística final. Reservé un vuelo en primera clase a Madrid por Iberia. Salida mañana lunes a las 10:00 a.m. Solo ida. Elegí España porque allí vive una vieja amiga de la facultad con la que siempre soñé montar un estudio. Y porque la distancia oceánica me parecía la barrera de seguridad adecuada entre mi paz mental y la toxicidad de mi familia.
También contraté el servicio de Uber Black para las 7:30 am, coordinando para que el conductor esperara en la esquina y no tocara el timbre. Cada minuto estaba cronometrado. Si fallaba en un detalle, si Verónica se despertaba antes, si Adrián veía las maletas, todo podría colapsar en una escena melodramática que quería evitar a toda costa. Pero mi plan no estaría completo sin cerrar el círculo moral con Romelia, aunque ella era una cómplice pasiva y una mujer desagradable. No podía dejarla literalmente en la calle. Eso me haría igual a ellos. Usando parte del dinero de la venta de mis joyas, ese dinero que guardé como un fondo de emergencia secreto, pagué 3 meses por adelantado en El Roble, una residencia geriátrica de lujo a 20 minutos de aquí. No era un depósito de ancianos, era un hotel de 5 estrellas con enfermeras. Pagué $9,000 para limpiar mi conciencia y para quitarle a Verónica el argumento de que yo era un monstruo desalmado. Les dejaba una solución, no un problema, aunque sabía que ellos lo verían como una ofensa imperdonable. La noche antes del asado, mientras ellos dormían, terminé de empacar la única maleta que llevaría conmigo. Ropa cómoda, mis documentos, el ordenador portátil y mi estuche de acuarelas. Todo lo demás, muebles, electrodomésticos, cortinas, se quedaba como parte del attrezzo para la función final. Dejé mi habitación intacta, con la cama hecha y mis cremas en el baño, para mantener la ilusión de normalidad hasta el último segundo. Escribí una carta breve, no de disculpa, sino de instrucciones, que entregaría en el momento del clímax. No había lugar para el sentimentalismo en esa hoja de papel, solo hechos, fechas y la dirección del asilo. El domingo del asado, el día de ayer, fue una prueba de fuego para mis nervios. Tener que sonreír mientras Romelia criticaba mi jardín, tener que brindar con Adrián, sabiendo que él ya había gastado mentalmente el dinero de mi hipoteca, requirió una fuerza de voluntad que no sabía que tenía. Pero cada vez que sentía que iba a estallar, tocaba el boleto de avión bajo la mesa. Ellos celebraban su conquista territorial. Yo celebraba mi emancipación. La ironía de la situación era mi combustible. Me sentía como una actriz en el último acto de una obra compleja, esperando el momento exacto para dejar caer el telón sobre sus cabezas. Ahora, en la soledad de mi habitación, escucho cómo la casa duerme. Son las 3 de la mañana del lunes. En 5 horas, a las 8:00 am en punto, el equipo de seguridad de Dental Corp llegará para tomar posesión del inmueble. Tienen instrucciones estrictas de cambiar las cerraduras biométricas y asegurar el perímetro. Mi contrato con ellos especifica que la casa se entrega libre de ocupantes propietarios y técnicamente yo saldré antes de que ellos entren. Verónica, Adrián y Romelia serán considerados intrusos o invitados no autorizados por los nuevos dueños corporativos. Yo no tendré que echarlos. La ley y una empresa multinacional lo harán por mí. Reviso mi bolso de mano por 10ª vez. Pasaporte, vigencia renovada, boleto impreso, tarjeta de débito internacional activada, cargador del celular. Todo está listo. Me siento en el borde de la cama, acariciando la colcha que bordé hace años. No siento nostalgia por las paredes, sino pena por los recuerdos que se mancharon entre ellas. Pero la pena es un sentimiento pasivo, y yo he elegido la acción. He pasado el último mes construyendo un puente hacia mi nueva vida mientras ellos cavaban mi tumba. Mañana, cuando intenten empujarme al hoyo, descubrirán que el suelo bajo sus pies ha desaparecido. Me levanto y camino hacia la ventana, observando la calle desierta iluminada por las farolas. Un coche de seguridad privada da una vuelta a la manzana. Es la avanzada de Dental Corp, verificando el objetivo. Son puntuales, profesionales, implacables, justo lo que necesito. Me permito una última mirada al jardín donde ayer me humillaron. Esa humillación fue el catalizador necesario, la chispa que encendió el motor de este plan. Sin su crueldad, quizás nunca habría tenido el valor de saltar. En cierto modo, debería agradecerles. Gracias a su codicia, he descubierto que soy capaz de todo. Vuelvo a la cama, pero no para dormir. Me recuesto vestida, con los zapatos puestos, esperando el amanecer como un soldado en la trinchera antes del asalto final. El silencio de la casa es engañoso.
Es la calma, antes del tsunami. Imagino la cara de Verónica cuando su llave no gire, cuando el guardia le bloquee el paso, cuando se dé cuenta de que su madre sumisa se ha convertido en humo y espejos. Será una lección dolorosa, sí, pero necesaria. A veces, para construir algo sólido, primero hay que demoler lo que está podrido hasta los cimientos. Y mañana, a primera hora, comienzan las obras de demolición. El amanecer del lunes llegó con una neblina baja y gris, envolviendo la calle en un silencio sepulcral que solo se rompía por el canto, lejano de algún pájaro madrugador. A las 5:30 de la mañana, bajé las escaleras por última vez, deslizando mi mano por la barandilla de madera que había lijado y barnizado yo misma hace 15 años, sintiendo cada imperfección como una despedida táctil. La casa estaba vacía de vida, aunque llena de muebles. Era un escenario montado para una obra que ya había bajado el telón. No había preparado café ni encendido las luces principales. Me movía en la penumbra con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su territorio, evitando las tablas del suelo que crujían para no despertar a los fantasmas de mis recuerdos. Mi maleta, compacta y elegante, descansaba junto a la puerta principal como un centinela mudo, esperando la orden de marcha. Me detuve en el recibidor, frente a la consola de entrada donde solíamos dejar la correspondencia y las llaves. Saqué de mi bolso el juego de llaves antiguo, ese llavero de bronce pesado que Verónica siempre despreció por considerarlo rústico, y lo deposité con suavidad sobre la superficie de mármol. El sonido metálico resonó en el vestíbulo vacío como un gong ceremonial. Junto a las llaves, dejé el sobre lacrado con las instrucciones del asilo y una nota simple escrita con mi pluma estilográfica. Para los nuevos dueños. No me refería a mi hija, por supuesto, sino a la corporación que estaba a punto de tomar el control. Era un gesto simbólico. El corte final del cordón umbilical que me ataba a esta propiedad y a la obligación moral de mantenerla para una familia que no la merecía. Abrí la puerta principal y el aire fresco de la mañana me golpeó el rostro, limpio y revitalizante, disipando la atmósfera viciada de los últimos días. Al cruzar el umbral, no miré hacia atrás con nostalgia, sino con la evaluación crítica de un arquitecto que revisa una estructura antes de la demolición. Cerré la puerta tras de mí, escuchando el clic del mecanismo de seguridad con una satisfacción profunda. Ese sonido marcaba el final de mi turno como guardiana no remunerada del patrimonio familiar. En la acera, un sedán negro de lujo con los cristales tintados esperaba con el motor en marcha, discreto y puntual como un reloj suizo. El conductor, un hombre uniformado, bajó inmediatamente para tomar mi equipaje, tratándome con una deferencia que no había recibido en mi propia casa en una década. Me acomodé en los asientos de cuero del Uber Black, disfrutando del silencio y del olor a limpieza y ambientador caro. Un contraste brutal con el olor a humedad y pañales que había impregnado mis últimos años de abuela niñera. Mientras el coche se alejaba suavemente, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Verónica, enviado a las 6:15 am, probablemente desde la cama mientras organizaba mentalmente su mudanza triunfal. «Mamá, recuerda dejar el portón del garaje desbloqueado para el camión. Llegamos a las 9. Ten café listo». Leí el texto y una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Su arrogancia era tan predecible como la salida del sol. No respondí. Bloqueé la pantalla y dejé que su orden se perdiera en el vacío digital, sabiendo que el único café que se serviría hoy sería el de su amarga decepción. El coche se detuvo 10 minutos después, en una cafetería discreta a 3 calles de mi antigua casa. El punto de encuentro, acordado con el equipo de Dental Corp. Allí, sentado en una mesa exterior con un café expreso y una carpeta azul, estaba el señor Valladares, el jefe de operaciones de la compañía. Al verme bajar del coche se puso de pie y ajustó su corbata, una señal de respeto profesional que reafirmó mi nueva identidad. No era la anciana vulnerable que mi hija creía. Era la vendedora de un activo inmobiliario de $500,000. Le entregué la tarjeta de acceso magnética maestra y los códigos de la alarma en un papel doblado. «La casa es toda suya, señor Valladares», dije con voz firme. «Está vacía y lista para la posesión inmediata». «Excelente, señora Peñalver», respondió él,
revisando los códigos con eficiencia. Mi equipo de seguridad está a 2 minutos. Procederemos con el cambio de cerraduras y el aseguramiento perimetral a las 7:00 AM en punto. ¿Usted desea estar presente? Negué con la cabeza inicialmente, pero luego rectifiqué. Estaré cerca. Necesito ver el cierre desde la barrera. Quiero asegurarme de que no haya malentendidos con los antiguos ocupantes. Él asintió con una mirada de complicidad. Julián, mi notario, le había advertido sobre la posible resistencia familiar. Esa pequeña interacción fue mi primera gran victoria del día. Había transferido la responsabilidad del conflicto. Ya no era yo quien les negaba la entrada. Era una entidad corporativa sin rostro y con abogados muy caros. Regresé al coche y le pedí al conductor que nos estacionáramos en una calle lateral, desde donde tenía una vista diagonal perfecta de la entrada de mi casa sin ser vista. A las 7:05 AM, 2 furgonetas blancas con el logotipo de una empresa de seguridad privada se detuvieron frente al portón. 4 hombres corpulentos, vestidos con uniformes tácticos negros, descendieron con herramientas y equipos de señalización. Observé, con el corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y justicia, cómo uno de ellos usaba un taladro industrial para perforar la cerradura que yo había usado durante 25 años. En cuestión de minutos, el mecanismo antiguo cayó al suelo y fue reemplazado por un sistema biométrico de alta tecnología. La casa estaba siendo blindada, transformada en una fortaleza inexpugnable ante mis propios ojos. La eficiencia del equipo era hipnótica. Mientras 2 técnicos cambiaban los accesos, otros 2 colocaban carteles adhesivos en las ventanas y en la reja principal. Propiedad privada, Dental Corp, acceso restringido, vigilancia, 24H. Esos carteles eran mis escudos, mis declaraciones de independencia impresas en vinilo rojo y blanco. Ver cómo mi hogar dejaba de ser la casa de la abuela para convertirse en un activo corporativo me provocó un alivio inesperado. La estructura física seguía allí, pero su significado había mutado. Ya no era el refugio donde Verónica podía abusar de mi generosidad. Ahora era un edificio comercial protegido por leyes que ella no podía manipular con lágrimas ni chantajes emocionales. A las 7:45 AM, el jefe de seguridad, un hombre alto con aspecto de exmilitar, se posicionó frente a la puerta principal con una tabla de sujetapapeles en la mano, asumiendo la postura de un guardián inflexible. El perímetro estaba asegurado. La dinámica de poder había cambiado radicalmente y mis antagonistas ni siquiera lo sabían. Ellos venían en camino, convencidos de que encontrarían a una anciana sumisa esperándoles con el desayuno y las puertas abiertas. En su lugar, se encontrarían con un muro de burocracia y seguridad privada. Yo tenía el control, no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque había sido más inteligente. La trampa estaba armada y el cebo, la presunción de mi debilidad, había funcionado a la perfección. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Adrián. «Isadora, estamos cerca. Romelia está un poco mareada, así que prepara el cuarto de abajo para que descanse antes de subir». Su tono era de una condescendencia irritante, dándome órdenes como si fuera parte del servicio doméstico. Respiré hondo, mirando al guardia de seguridad que custodiaba mi antigua entrada, y sentí una oleada de poder. «No se preocupen por el cuarto», murmuré, para mí misma, sin contestar la llamada. «Romelia tendrá un descanso muy diferente al que imaginan». Dejé que el teléfono sonara hasta que entró el buzón de voz. El silencio que siguió fue mi respuesta, una negativa rotunda envuelta en la ausencia. El conductor del Uber, notando mi tensión, me miró por el retrovisor. «¿Todo bien, señora? ¿Esperamos a alguien?» Asentí levemente, sin apartar la vista de la calle. «Sí, joven. Estamos esperando el final de una larga historia de terror y el comienzo de una comedia». Él sonrió sin entender del todo, pero respetó mi espacio. Faltaban 10 minutos para las 8. A lo lejos, el sonido de un motor diésel pesado rompió la quietud del barrio residencial. Era el rugido inconfundible de un camión de mudanzas maniobrando en las calles estrechas. Mis manos se cerraron sobre el sobre que contenía el cheque de gerencia. El momento de la verdad
Se acercaba sobre ruedas gigantes. El camión apareció en la esquina, un monstruo naranja y blanco que ocupaba casi todo el ancho de la calzada, seguido de cerca por el SUV gris de Verónica y Adrián. Verlos llegar, tan confiados, tan dueños de un mundo que ya no existía, me provocó una sensación de vértigo. Venían a invadir, a colonizar, a desplazarme, pero llegaban tarde. La bandera de mi rendición que esperaban encontrar había sido sustituida por el estandarte de mi victoria. El reverso estaba completo. Yo estaba fuera, libre y solvente. Ellos estaban a punto de estrellarse contra la realidad de su propia insolvencia moral y financiera. Le hice una señal al conductor para que avanzara lentamente y nos colocáramos justo detrás de la comitiva, pero a una distancia prudente. Quería ver sus caras, quería grabar en mi memoria el instante preciso en que su mundo de fantasía colapsara. El camión frenó frente a la casa con un chirrido de frenos neumáticos. Verónica bajó del coche primero, con sus gafas de sol y su actitud de diva, sin notar todavía los carteles de propiedad privada, ni al guardia de seguridad que la observaba con los brazos cruzados. Ella caminó hacia la puerta con la llave en la mano, esa llave que ya no abría nada. La función estaba a punto de comenzar, y yo tenía el mejor asiento de la fila. El escenario estaba listo para el clímax público que pondría a cada uno en su lugar definitivo. El camión de mudanzas maniobró con torpeza en la calle estrecha, sus frenos de aire bufando como una bestia mecánica que anunciaba el caos inminente. Desde la seguridad de mi coche, aparcado a 50 metros, vi cómo los vecinos comenzaban a asomarse por las ventanas y a salir a sus porches, atraídos por el espectáculo matutino. La señora Garrido, la chismosa oficial del barrio que vive enfrente, ya estaba regando sus petunias con una manguera apagada, con los ojos fijos en mi entrada. Verónica descendió de su SUV como una reina conquistadora, ajustándose las gafas de sol y señalando con el dedo índice hacia mi puerta, dando instrucciones a gritos a los operarios de la mudanza que bajaban la rampa metálica. Adrián, siempre el escudero servil, corrió a abrir la puerta trasera para sacar la silla de ruedas de Romelia, quien miraba la fachada de mi casa con la avidez de quien mide un trofeo de caza recién abatido. Verónica marchó hacia el pórtico con el paso firme de quien se sabe dueña del mundo, ignorando por completo los carteles rojos de propiedad privada que el equipo de seguridad había pegado en las ventanas. Llegó a la puerta de roble macizo, esa que yo había barnizado 3 veces, y sacó de su bolso el juego de copias de llaves que le di hace años, por emergencias. La vi meter la llave en la cerradura con un gesto brusco y girar la muñeca, esperando el clic familiar de la bienvenida. Pero la llave no giró. El mecanismo antiguo había sido extraído, y en su lugar brillaba, frío y tecnológico, el lector biométrico instalado hace menos de 1 hora. Verónica empujó la puerta con el hombro, incrédula, y volvió a intentar girar la llave. Esta vez con más violencia, rayando el metal contra el escudo de la cerradura nueva. «¡Mamá! ¡Abre la puerta ahora mismo!», gritó golpeando la madera con el puño cerrado, asumiendo que yo había cambiado la cerradura por capricho o que estaba dentro haciéndome la sorda. «Sé que estás ahí. Deja de hacer el ridículo. Los de la mudanza están esperando cobrando por hora». Su voz rebotó en la calle silenciosa, haciendo que un par de vecinos se acercaran más a la acera, intuyendo el drama. Adrián dejó a Romelia en medio del camino de entrada y subió los escalones corriendo. «¿Qué pasa? ¿Se atascó?», preguntó, intentando él mismo forzar la entrada. Fue entonces cuando la puerta se abrió, pero no fui yo quien apareció en el umbral. El jefe de seguridad de Dental Corp, un hombre de 1,90 m con uniforme táctico negro y una insignia plateada en el pecho, llenó el marco de la puerta, bloqueando cualquier visión del interior. Su presencia fue un muro físico que obligó a Verónica y a Adrián a retroceder 2 pasos por puro instinto de supervivencia. «Buenos días. Esta es una propiedad privada de acceso restringido», dijo el guardia con una voz grave y monocorde, sin ninguna inflexión de amabilidad. «Por favor, retírense del pórtico inmediatamente». Verónica se quitó las gafas de sol, con los ojos desorbitados por la confusión y la ira. «¿Quién es usted? ¿Dónde está mi madre? Esta es mi casa. El señor Valladares,
El representante de la empresa salió de detrás del guardia, impecablemente vestido, con un traje gris y sosteniendo una carpeta de cuero. «Incorrecto, señora. Esta propiedad pertenece legalmente a Dental Corp S.A. desde el jueves pasado», anunció con tono notarial, levantando la escritura de compraventa para que el sello oficial y las firmas fueran visibles. «Tenemos la posesión legal y física del inmueble. Cualquier intento de ingreso forzado será tratado como allanamiento de morada». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido del motor del camión de mudanzas al ralentí. Los vecinos murmuraban. La humillación pública que Verónica había orquestado para mí se estaba volviendo en su contra como un boomerang cargado de dinamita. Fue mi señal. Le toqué el hombro al conductor del Uber y el coche avanzó suavemente hasta detenerse justo detrás del camión, bloqueando cualquier retirada digna. La puerta se abrió y bajé al asfalto. No llevaba mi delantal de cocina ni mi ropa de estar por casa. Vestía un abrigo de lana italiano color camel, pantalones de sastre y tacones cómodos, pero elegantes. Llevaba mi bolso de viaje en una mano y un sobre blanco en la otra. El sonido de mis pasos sobre la acera hizo que todos se giraran. Verónica me miró como si estuviera viendo a un fantasma resucitado, con la boca entreabierta y la tez pálida. «¿Mamá? ¿Qué significa esto?», balbuceó, perdiendo por primera vez su arrogancia. Caminé hasta quedar a 3 metros de ellos, manteniendo una distancia de seguridad emocional y física. Mi mirada no transmitía odio, sino una serenidad devastadora. «Significa, hija, que la inquilina del cuarto de servicio ha rescindido su contrato», dije con voz clara, asegurándome de que la señora Garrido y los operarios de la mudanza escucharan cada sílaba. «La casa se vendió. El dinero ya no está aquí. Y yo tampoco». La miré a los ojos y vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. La herencia, el techo gratuito, la guardería, todo se había evaporado. Adrián reaccionó con la agresividad del animal acorralado. Bajó los escalones hacia mí, con el rostro enrojecido. «Tú no puedes hacer esto. Estás senile. Vamos a impugnar esa venta. Esa casa es el patrimonio de mis hijos», gritó, señalándome con un dedo acusador. El guardia de seguridad dio un paso adelante, poniendo la mano sobre su cinturón, pero yo levanté la mano para detenerlo. No necesitaba protección física. Tenía munición verbal de sobra. «¿Senil, Adrián?», pregunté con una sonrisa gélida. «Curioso diagnóstico. El psiquiatra forense que me evaluó el jueves opina que tengo una lucidez envidiable. Certificado ante notario, por supuesto». Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, no para llamar, sino para mostrarles que yo también sabía jugar sucio. «Y hablando de diagnósticos», continué mirando a mi yerno, «tengo una grabación muy interesante donde un tal Adrián dice que mi mamá no dura 2 años más. Bueno, parece que tus cálculos fallaron. No solo voy a durar mucho más, sino que voy a hacerlo muy lejos de tu avaricia». La cara de Adrián se descompuso. El color huyó de su rostro al darse cuenta de que yo lo sabía todo. La traición había sido descubierta y neutralizada. Romelia, desde su silla de ruedas en medio del camino, comenzó a gemir, dándose cuenta de que su suite de lujo era una fantasía. «Me voy a quedar en la calle. Verónica, prometiste que me cuidarías. Tengo ciática», chilló, agitando los brazos. Los vecinos ahora miraban con desaprobación abierta a la pareja joven. La escena era patética. 3 adultos, caprichosos, derrotados por una anciana con un plan. Me acerqué a Romelia, no por compasión, sino por cierre. «Nadie se va a quedar en la calle hoy, Romelia», dije sacando el sobre blanco que llevaba en la mano. «Al menos no por mi culpa». Le entregué el sobre a Verónica, quien lo tomó con manos temblorosas. «Aquí tienes. Es el ingreso pagado por 3 meses en la residencia El Roble. 5 estrellas, enfermería 24 horas y fisioterapia para tu ciática. Es mucho más de lo que ustedes me ofrecieron a mí. Úsalo bien, porque es el último centavo que verán de mi dinero». Verónica abrió el sobre y vio el recibo de $9,000. Las lágrimas de frustración empezaron a brotar, no por gratitud, sino por la impotencia de haber perdido el control. «¿Y nosotros? ¿Dónde vamos a vivir?».
Vendimos el apartamento ayer, sollozó, revelando su propia estupidez estratégica. Habían quemado sus naves confiando en que podrían abordar la mía. Ese es un problema que tendrán que resolver como adultos, respondí retrocediendo hacia el coche. Quizás el cuarto de servicio de tu suegra tenga espacio para los 3. El señor Valladares miró su reloj y decidió intervenir para cerrar el acto. Señores, tienen 5 minutos para retirar ese camión de mi entrada y sacar ese vehículo de la rampa, dijo señalando el SUV de Adrián. Si no lo hacen, llamaré a la grúa municipal y a la policía por obstrucción de propiedad privada. El cronómetro corre. Hizo un gesto, y el guardia de seguridad sacó su radio, listo para ejecutar la orden. La amenaza era real y mensurable. Multas, remolque y antecedentes policiales. La tríada de consecuencias golpeó a mi familia con la fuerza de un maremoto. Primero, perdieron la casa. El refugio físico estaba cerrado y vigilado. Segundo, perdieron el capital. La herencia futura se había transformado en un cheque que viajaba conmigo. Tercero, perdieron el estatus. Estaban siendo expulsados de su propio barrio frente a los vecinos que intentaban impresionar, reducidos a intrusos molestos que debían mover su camión o enfrentar a la ley. Adrián corrió hacia el conductor de la mudanza, discutiendo agitadamente, mientras Verónica se quedaba paralizada con el sobre en la mano. Di media vuelta y caminé hacia el Uber Black, sintiéndome más ligera con cada paso. El viento movía mi abrigo, y por primera vez en años, no sentí el peso de la obligación sobre mis hombros. La señora Garrido me saludó con la mano desde su jardín, un gesto tímido de reconocimiento y respeto. Había entendido quién era la verdadera dueña de la situación. Abrí la puerta del coche y me detuve un instante antes de entrar. Verónica me miró, con el maquillaje corrido, y gritó una última vez. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». Me giré lentamente, apoyando una mano en el techo del coche, y le lancé la última verdad, fría y cortante como un bisturí. «No, Verónica. Eran mis parásitos. La familia se cuida, no se depreda». Entré en el vehículo y cerré la puerta, amortiguando sus gritos y el ruido del motor del camión. El interior del coche era un santuario de paz. «Al aeropuerto, por favor», le dije al conductor, sin mirar atrás. El coche arrancó, dejándolos en la acera, pequeños y distantes en el espejo retrovisor, discutiendo entre ellos y con el guardia, atrapados en el desastre que ellos mismos habían diseñado. Yo, en cambio, miraba hacia adelante, hacia la autopista que me llevaría a Madrid, a mi amiga, a mi pintura y a mi vida. La demolición había sido un éxito total. Ahora empezaba la reconstrucción. El vuelo de 10 horas cruzó el Atlántico durante la noche, una cápsula de tiempo suspendida entre mi antigua vida y la nueva. Mientras el avión descendía sobre el amanecer dorado de Barajas, sentí una presión física en el pecho que desaparecía gradualmente, como si la gravedad hubiera dejado de actuar sobre mis preocupaciones. Aterrizar en Madrid no fue solo un cambio geográfico de 9.000 kilómetros, fue un salto cuántico emocional. Al Foix, recoger mi única maleta de la cinta transportadora, me di cuenta de que el equipaje más pesado, el de la culpa y la obligación, se había quedado olvidado en algún lugar del aeropuerto de salida. Respiré el aire seco de la meseta castellana y por primera vez en una década, el oxígeno me pareció suficiente para llenar mis pulmones sin tener que pedir permiso a nadie. Me instalé en un apartamento luminoso en el barrio de Chamberí, un espacio modesto de 65 metros cuadrados que contrastaba con la inmensidad vacía de mi antigua casa, pero que estaba lleno de una calidez que allí nunca existió. Pagué el alquiler de un año por adelantado, 18.000 euros, una fracción insignificante de mi capital, asegurándome la tranquilidad absoluta de no tener que lidiar con caseros ni bancos por un largo tiempo. Mis mañanas, antes dictadas por los horarios escolares de mis nietos y las demandas caprichosas de Verónica, ahora me pertenecían por completo. Me despertaba con la luz del sol, no con una alarma, y preparaba café en una cafetera italiana mientras escuchaba el bullicio de la calle, saboreando el silencio interior que había conquistado a un precio tan alto. La primera semana fue un periodo de desintoxicación digital necesaria. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la notaría,
acumulando 47 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto que oscilaban entre la súplica lagrimosa y la amenaza legal vacía. Adrián me envió fotos de los niños llorando, una táctica de manipulación emocional tan baja que solo confirmó lo acertado de mi decisión. Verónica alternaba audios de gritos histéricos con mensajes de «Perdón, mamá, volvamos a hablar». No los escuché. La curiosidad había muerto junto con mi paciencia. Para mí, esos mensajes eran ecos de un pasado que ya no tenía derecho a interrumpir mi presente. Me senté en la terraza de un café en la plaza de Olavide, pedí una copa de vino tinto y saqué el teléfono con la determinación de un cirujano que va a extirpar un tumor. Abrí la configuración de contactos. Seleccioné Verónica, luego Adrián. No sentí dolor, solo una extraña ligereza en los dedos. Presioné bloquear contacto en ambos perfiles. La pantalla me pidió confirmación. Desea bloquear a este usuario. No podrá recibir llamadas ni mensajes. Acepté sin titubear. Fue el acto final de mi liberación. Un clic silencioso que cerró la puerta digital con la misma contundencia con la que el guardia de seguridad había cerrado la puerta física de mi casa. Establecí un nuevo límite. Mi voz y mi atención ya no eran recursos disponibles para ellos. Supe, a través de un correo breve y formal, que envié al director de la residencia, El Roble, que Romelia había ingresado satisfactoriamente. El director me confirmó que la estancia estaba pagada por 90 días y que, al finalizar el trimestre, la responsabilidad financiera recaería sobre sus hijos legales. Me sentí en paz con eso. Había cumplido con una obligación moral que no me correspondía, dándoles a Verónica y Adrián un margen de 3 meses, tiempo suficiente para que buscaran trabajo, vendieran sus coches de lujo o hicieran lo que cualquier adulto funcional debe hacer, asumir sus responsabilidades. Si Romelia terminaba saliendo de allí, sería por la incompetencia de su hijo, no por la crueldad de su consuegra. Mi salud física mejoró drásticamente en cuestión de semanas. Los dolores lumbares crónicos, producto de dormir en sofás, inadecuados y cargar niños, desaparecieron como por arte de magia. Mi presión arterial, que había estado rozando niveles peligrosos de hipertensión, se estabilizó en 120/80, sin necesidad de medicación. Resultó que mi enfermedad no era la vejez, sino el estrés tóxico de vivir en un entorno hostil. Empecé a caminar una media de 10 kilómetros diarios, recorriendo museos y parques, redescubriendo la ciudad que había amado en mi juventud y, en el proceso, redescubriéndome a mí misma. Mi cuerpo, que ellos veían como un envase caduco, se estaba regenerando con la vitalidad de la libertad. Reencontrarme con Elena, mi compañera de facultad, fue el catalizador que necesitaba para reactivar mi mente creativa. Ella tenía un pequeño estudio de reformas en el centro, y al ver mis bocetos recientes, insistió en que colaborara con ella. «Tu trazo sigue siendo impecable, Isadora», me dijo, revisando mis acuarelas. No acepté por dinero. Mi cuenta bancaria, con más de 350.000 euros, invertidos en fondos conservadores, me generaba suficientes intereses para vivir con holgura, sino por el puro placer de crear. Volver a ver mi nombre en un plano, no como propietaria víctima, sino como arquitecta asociada, me devolvió la identidad profesional que había enterrado bajo años de abuelazgo forzado. A veces, mientras dibujo en el estudio con la luz de la tarde entrando por los ventanales, pienso en cómo será la vida de ellos ahora. Me imagino a Verónica en un apartamento de alquiler, pequeño, lidiando con el ruido de los vecinos y la falta de servicio doméstico, obligada quizás a buscar un empleo real por primera vez en su vida. Imagino a Adrián conduciendo un coche modesto, sin poder presumir ante sus amigos. No les deseo el mal, simplemente les deseo la realidad. La vida real es una maestra severa pero justa, y estoy segura de que aprenderán a valorar cada centavo y cada metro cuadrado, ahora que tienen que ganárselos con su propio esfuerzo, sin mi red de seguridad, amortiguando sus caídas. He establecido nuevas reglas para mi existencia, grabadas en piedra en mi conciencia. Regla número 1. Mi tiempo es mi activo más valioso, y no es negociable. Regla número 2. La ayuda financiera se da solo cuando no compromete mi propia seguridad.
Regla número 3. La familia se define por el respeto mutuo, no por la sangre. Estas premisas guían mis días y me protegen de reincidir en viejos patrones de complacencia. He conocido a gente nueva, otros expatriados y artistas de mi edad que valoran mi conversación y mi experiencia, creando un círculo social basado en afinidades genuinas y no en obligaciones genealógicas. La soledad, ese monstruo al que tanto temía y que me mantuvo atada a sus abusos, resultó ser una compañera amable y necesaria. Descubrí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. En mi apartamento, rodeada de mis libros y mis pinceles, me siento más acompañada que en aquella casa llena de gente que me ignoraba. La paz de cenar lo que quiero, cuando quiero, de leer hasta la madrugada sin interrupciones, es un lujo que disfruto con una gratitud casi religiosa. He aprendido a ser mi propia mejor amiga, a cuidarme con la ternura que antes desperdiciaba en quienes no la merecían. Hace unos días, recibí una notificación de mi banco. Habían intentado cobrar un cheque antiguo de Adrián por $500, que rebotó hace años. Al parecer, intentó depositarlo de nuevo en un acto de desesperación. La cuenta estaba cerrada, por supuesto. Me reí en voz alta, una risa limpia y sonora. Siguen intentando extraer agua de un pozo que ellos mismos secaron. Esa pequeña anécdota me confirmó que hice lo correcto al cortar por lo sano. No hay redención posible para quien ve a su madre como un cajero automático. Mi venganza no fue hacerles daño, sino retirarles el privilegio de mi ayuda. Ayer pasé por una inmobiliaria y vi en el escaparate una foto de una casa parecida a la mía, vendida. Me detuve a mirarla, pero no sentí nostalgia por los ladrillos. La casa nunca fue el hogar. El hogar soy yo, mis recuerdos, mi talento y mi dignidad. He transportado mi hogar a través del océano y lo he instalado aquí, en este rincón de Madrid. Mis nietos, cuando crezcan, sabrán la verdad si alguna vez me buscan. Sabrán que su abuela no los abandonó, sino que se salvó a sí misma para poder ser un ejemplo de dignidad, en lugar de una advertencia de sumisión. Miro por la ventana de mi estudio. El cielo de Madrid se tiñe de violeta y naranja, un espectáculo que ninguna remodelación de interiores podría igualar. Tengo 68 años y siento que mi vida acaba de empezar de verdad. No tengo miedo al futuro, porque he asegurado mi presente. He recuperado el control del lápiz con el que se dibuja mi destino, y esta vez no permitiré que nadie más tome el borrador. La hoja está en blanco y llena de posibilidades, y el pulso no me tiembla. Cierro mi cuaderno de bocetos y apago la luz del escritorio. Mañana tengo una visita, de obra, y luego iré al teatro. Mi agenda está llena, pero esta vez está llena de vida propia. He aprendido la lección más dura y valiosa de todas, una que espero que otras mujeres de mi edad entiendan antes de que sea demasiado tarde. Mientras tomo mi bolso y salgo a la calle fresca de la noche, repito para mis adentros la frase que se ha convertido en mi mantra y mi escudo. Una madre da la vida por sus hijos, pero no tiene por qué darles también su muerte.